Esta es una conferencia internacional de verdad. Sí, veo que hay desde Portugal, de Santiago, del hermano país de Santiago. De la hermana República de Santiago. En mi tierra. Desde Venezuela también. Sí, del hermano país de Santo Domingo Este. Desde República Dominicana. Vamos a apagar los micrófonos porque vamos a dar inicio formalmente a la charla, o sea, la conferencia. Así que... Ahí ya están en mudo, Aura. Puede continuar. Aura, tiene que abrir el micrófono, Aura. Aura, el micrófono. Buenos días. Estamos en vivo. La Alianza Comunitaria de New York, presidida por Gregorio Morrobel, y el Círculo de Lectura y Estudio, profesor Juan Bosch, coordinada por Ramón Santana, les da la más cordial bienvenida y les agradece por haber aceptado la invitación y haber concurrido a esta maravillosa charla, que sabemos esta conferencia será magistral por quien la va a dictar. Así que con el título de las implicaciones geopolíticas del COVID-19 vamos a oírla. Tenemos al señor Gregorio Morrobel que introducirá al invitado. Saludos, buenos días a los que están aquí en Nueva York y buenas tardes a los que están en República Dominicana. Recuerden que esta noche deben adelantar una hora al reloj lo que residimos aquí en los Estados Unidos para que nos pongamos a la par con República Dominicana y ya no tener que estar esta hora para acá y esta hora para allá. Ya vamos a estar a la misma hora aquí y allá. Nos sentimos altamente satisfechos de que ustedes atendieran a este llamado. Recuerde que estamos en tiempos de pandemia y fruto de ello hemos tenido que aprovechar escenarios como este y también lo que tiene que ver con este medio que nos facilita Zoom para interactuar con la persona que de alguna manera entendemos pertinente. Decía que en tiempos de pandemia lo que se puede hacer ya con efectividad es crear conocimiento, y para crear conocimiento entendimos pertinente ponernos de acuerdo, con el doctor Iván Gatón, que es una persona que increíblemente todo con el que hablamos o todo con la persona que hablamos dice que tiene sumo interés de en algún momento entrar en contacto con él para nutrirse de la sapiencia, del conocimiento que tiene, básicamente en el tema que él va a abordar en un ratito. Y Iván Gatón, ustedes saben que es una persona que tiene un profesorado, es el profesor de Relaciones Internacionales y también es un experto en geopolítica. Y la manera didáctica con que él muestra su conocimiento es lo que le hace todavía ser más atractivo su participación en cada evento. Así es que nosotros les agradecemos nueva vez y vamos a dejarlo con Stalin, que le va a decir algo antes de que iniciemos. Stalin, adelante. Sí, muy buenos días. Debido a la agenda apretada del doctor Gatón, le vamos a pedir que por favor vayan escribiendo las preguntas en el chat. Las preguntas solo se tomarán del chat y al final entonces la presentaremos de forma oral al doctor Gatón, quien la responderá de acuerdo al tiempo disponible. Espero que tengamos una mañana súper informativa y sé que será muy gratificante tener al doctor Gatón con nosotros. Muchas gracias. Muy gratificante tener algo. Bueno, vamos inmediatamente a iniciar, ya después de todo lo planteado, para que aprovechemos conocimiento de Iván Gatón y
Le damos las gracias y la bienvenida formalmente a Gastón y que haya atendido a este llamado para que nos nutra de su conocimiento. Doctor, adelante, el espacio es suyo. Muy buenas tardes, don Gregorio Morrobel, a todos y a todas. Agradecer a la Alianza Comunitaria de Nueva York y al Círculo de Lectura y Estudio Profesor Juan Bosch, desde aquí, desde Madrid. 5 horas de diferencia, lo que me provocó un sobresalto porque intentaba acceder pensando que estaba en la hora, pero no sabía, ubicaba la hora de Nueva York, igual que la hora de Santo Domingo. Y bueno, no me gusta comenzar tarde, me gusta hacer lo más puntual posible, pero creo que el espacio es para que nosotros, al hablar de las implicaciones geopolíticas del COVID-19, lo hagamos teniendo en cuenta esto que está detrás mío, que es el globo terráqueo. Es para que nosotros hagamos conciencia de que nunca como hoy la humanidad en su proceso de desarrollo, en su proceso de interrelación, había llegado a un punto en el cual la geopolítica tuviera más vigencia que nunca, trascendiendo incluso esos elementos que mucha gente, como los más ancianos como yo, vivimos en un periodo que se conoció como la Guerra Fría. Entonces, usted en estos tiempos no puede hablar ni de izquierda ni de derecha, porque no es un tema de Guerra Fría, es un tema de transformación en el ámbito económico, que en el ámbito político, que da paso a una nueva era que trasciende a la modernidad. Entonces, no es ese periodo en el cual veíamos en Hollywood que se quedó hasta sin empleo los pobres héroes de Hollywood cuando cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque ¿y a quién iban a perseguir comunista? O los soviéticos del otro lado, ¿a quién iban a culpar? Los cubanos, ¿a quién iban a tener como enemigos? Y estábamos llegando a un momento en el cual ya por primera vez en toda la historia de la humanidad, una sola potencia hiperhegemonizaba y daba a entender, como dijo ese filósofo político de ascendencia japonesa estadounidense llamado Francis Fukuyama, que decía, la historia terminó. La historia terminó. Lo que vamos a tener ahora es la hegemonía del capitalismo en el sistema económico y vamos entonces a tener la hegemonía nada más y nada menos que de la democracia en el sistema político. Y paradójicamente, en el mundo en el que nos encontramos, en los países democráticos como Chile, que está en los países de la OCDE, tenemos antes de la pandemia una protesta porque la gente se había cansado del sistema y era democracia. Teníamos protestas alrededor del planeta porque la gente entiende que las democracias ya no representaban las aspiraciones. Y se habla desde la perspectiva geopolítica que hay un cansancio de las democracias. Y sin embargo, llega la epidemia y la epidemia lo que hace es mostrar entonces que los países que son de una línea más autoritaria, lo cual, de una manera u otra, no pasen ustedes el gran debate que siempre se ha dado en la política desde la época de los grandes filósofos griegos como Platón, que Platón decía, yo no creo en la democracia. Eso que Pericles está promoviendo, recuerden ustedes a Pericles, el amigo de José Mañaná y de Roberto López y de Maggi de León, aquel que vivió con ellos en el siglo V antes de Cristo. Bueno, ese Pericles que llevó la democracia y que le dio a Fidias, que es el hombre que hizo ese Parternón que ustedes ven ahí, esas grandes construcciones en Grecia, grado a grado se la dio. Y que de ahí surgieron muchos elementos de lo que hoy llamamos democracia. Él decía, yo no creo en eso de la democracia. ¿Por qué? Porque en las democracias, entonces,
llega gente que no está preparada. Entonces, de ahí se habla de lo que Platón refería, la epistocracia. ¿Qué es la epistocracia? Un equipo de gente técnica, de gente preparada para gobernar, y eso es lo que sucede en Rusia. En Rusia se le llama nomenclatura. Lo que sucede es que la mayoría siempre procede de los servicios de inteligencia, aquello que nosotros conocimos como los oprichnik. Morrovel, que habla ruso, me corregirá. Y doña Moira Francisco también, y doña Aura, que la Gavariu Paruski, igual que Nelson Toribio, que hablan ruso, me corregirán, pero los oprichnik son esos servicios de inteligencia que estableció el hombre que hizo de Rusia un país grande cuando luchaba contra los suecos, y que luego, cuando gana la revolución de Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, aquí nosotros conocemos como Lenin, se inicia lo que se llama la Checa, luego se llama la NKVD, luego se le llama KGB y finalmente se le llama FSB o los servicios de inteligencia. Es decir, que en ese régimen autoritario, de ahí hay una epistocracia, contrario a democracia, que es la que vuelve a hacer de Rusia grande, y es un hombre que trabajaba para los servicios de inteligencia llamado Vladimir Putin. Y entonces en China tenemos otra epistocracia, porque en China hay lo que se llama el Guokao. El Guokao es un examen que existe desde el siglo V antes de Cristo, por esa visión. Dice que no se escucha bien. A ver, me levantan la mano si no se escucha bien, por favor. Yo lo escucho bien aquí, seguro es el equipo de la persona. Aquí se escucha bien. Ok. Entonces, ese Guokao es un examen que desde el siglo V antes de Cristo implementó un hombre que su nombre en chino es Confucio, pero que en la latinización que se le da es Confucio. No es para nada Reyes Reynoso, ni Dionisio Ventura, ni Ramón Santana, ni Marcelo Eugenio, ni Stanley Tineo. Lo que dijo aquella reina de belleza de Panamá, que Confucio fue el hombre que creó la confusión. No, no, no. Confucio es el hombre que creó un sistema filosófico mediante el cual había un sistema de correspondencia en cuanto al talento de los individuos para poder acceder al gobierno. Y a esto se les llamó, de parte de los portugueses, que son los primeros que con Vasco de Gama, después de la creación de la escuela de Sagres, que permitió el desarrollo de la navegación en el siglo XVI y que dan la vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza y suben al Asia y llegan a China y están en China hasta recientemente en Macao, que se habla portugués, y que esos chinos tienen doble nacionalidad, y esos portugueses que son los primeros que llegan ahí y después llegan hacia la zona de Timor, lo que son las Islas Molucas, en un archipiélago que es el archipiélago de Indonesia con 15.700 islas, y esos portugueses le llamaron a esas personas que siguieron las doctrinas de Confucio mandarín, y el mandarín es una persona con formación que pasa los exámenes de el Guokao. Entonces, eso es lo que nosotros nos encontramos en este momento geopolítico. Una democracia en jaque, porque las democracias, y aquí vamos a hablar ya para ir al contenido neto de las implicaciones geopolíticas del COVID-19, que conoce de parte del presidente George Bush hijo, que les puedo conseguir luego con Morrovel o con doña Aura Erickson la grabación del presidente George Bush alertando, diciendo, es muy posible que llegue una epidemia que transforme el mundo. Esa es la gran amenaza para el futuro de los Estados Unidos. Pero luego es Barack Obama quien da un discurso y dice que sería bueno ir creando las condiciones por si aparece una epidemia, que ya por la forma en la cual los medios de transporte nos permiten a nosotros salir desde Hamburgo en Alemania y 9 horas y media más tarde, volando en dirección al Polo Norte y bajando
toda la zona de las estepas frías que están allá arriba en la Siberia, llegar entonces a Mongolia e inmediatamente llegar a Pekín. Entonces, ese nivel de transporte que existe en el mundo puede en un avión llevar una epidemia, y hay algo que siempre ha existido en la humanidad, que es la zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? Sucede que los seres humanos, intercambiando, sobre todo en Europa, que está el chivo, la chiva, la oveja, el caballo, la yegua, que está la vaca. Bueno, ahí me está haciendo seña Aurelina Carvajal y don Chepe Paulino y Marcelo Eugenio y Ramón Santana y Welton Mejía y Lucy García, para que mencione que Trujillo, por ser amante a estar al lado de la vaca, de las vacas, le salió un nacido ahí detrás, un antrax se llama. ¿Por qué? Porque de la vaca que Trujillo en la fundación, en su hacienda fundación en San Cristóbal tenía, le ocurrió una zoonosis y le salió un nacido tan grande que fue un forúnculo, a eso se le llama forúnculo en términos médicos, que puso en jaque a todos los trujillistas. Y había un doctor dominicano que había estudiado en París, muy jocoso él, que Petán Trujillo, amigo de don José Bodré, que era de los Cocuyos y allá de Bonao, que le dice: y cuando usted lo opere, y si el jefe se muere, dice: nada, hiede, al otro día hay que enterrarlo. Entonces, esa zoonosis es la que sucede cuando Pericles, el que yo les hablé a ustedes, porque llegó la fiebre de tifo desde Abisinia, lo que es hoy Etiopía. Eso es lo que sucede en el medioevo, cuando un barco llega desde Crimea hasta Italia y transmite la peste negra y elimina más de 1/3 de la población. Pero ustedes creen que la peste negra llegó y desapareció. ¿El tifo desapareció? No, la peste negra, hubo un brote de peste negra nada más y nada menos que hace 2 años en el Índico. Es decir, que estamos hablando de que las enfermedades por la zoonosis llegan y no se van, que no se van, que llegan y se quedan. ¿Y qué sucede? Que habían una serie de virus, SARS, porque bueno, los que hemos estado mucho tiempo visitando el Asia, para sorpresa mía, yo llego a una mañana a desayunar en una ciudad ubicada por ahí, por donde ustedes ven el dedo mío, ese dedito que ustedes ven ahí. Bueno, ahí, el dedo se ve ahí. Bueno, por ahí está. No, les voy a ubicar con este dedo. Mírenlo ahí. Por ahí, esa ciudad por ahí, eso se llama la provincia de Fujian, en Fuzhou. Y yo en el desayuno me encuentro cocodrilo, me encuentro ancas de rana, es decir, las proteínas de unos insectos. Y digo, pero ven acá, yo no tengo estómago para esto. Cuando llego aquí arriba, en la parte que da Mongolia, me encuentro unos pinchos de insectos también. Digo yo, ¿y quién se come esto? Pero así también se comen los murciélagos. Y más de 2 millones de personas ya en toda esa parte, no solo de China, sino esta parte que ustedes ven aquí donde tengo el dedo, más al sur de China, que es la parte aquí de Vietnam, de Laos, de Camboya. La gente hace su sopita de murciélago. Entonces no es solamente eso, es que por el proceso que la urbanización ha llevado a cabo, se le ha quitado espacio a los animales, a las aves. ¿Y qué hace el murciélago? El murciélago, que su cueva antes estaba lejos de la ciudad, hicieron una ciudad satélite. Cuando va a un árbol de fruta que está en el patio de la casa de Ramón Solano, o que está en el patio de Evelyn Herrera, o de Luis Sánchez, o de Lea Dionisio, o de Kirsi Cabreja allá en Texas, ¿qué sucede? Defeca encima
de esa fruta, usted viene y se come la fruta sin haberla lavado, o el niño que usted tiene en su casa, y eso se transmite a usted. Pues eso es lo que se había advertido. Y recuerden ustedes, aquella gripe que se le llama gripe española, pero que no es española. Esa gripe surgió en el sur de los Estados Unidos y se expandió por todo el mundo. Y eso sucedió ahora. Y las democracias no estaban preparadas para eso, pero tampoco los países que tienen un régimen autoritario. ¿Y qué pasaba? Que mientras llega la epidemia, el mundo ya había cambiado. Por eso les decía, la geopolítica, que es esa relación que tienen los estados con el espacio geográfico. Es decir, no es lo mismo, y me muevo, usted vivir ahí. Ustedes ven esa islita que está ahí. Esa islita se llama La Española. En esa islita comenzó la modernidad. Pero esa islita es la que esos vientos que se llaman alisios, que vienen del noreste, por eso ustedes ven que Colón sale de aquí. Siempre todos los barcos salían finalmente de las Canarias, porque si no había motores en los barcos y era vela, se necesitaba una corriente que los trajera. Entonces, esa islita, La Española, ubicada aquí, siempre ha sido importante, estratégica, por la ubicación geográfica. No va a ser igual nunca que una islita que está ubicada, por ejemplo, ahí debajo, frente a Chile. Ustedes se imaginan lo que es estar frente a Chile, allá abajo. Usted lo que tiene es mar por lado y lado. Entonces, la ubicación geográfica es importante. Entonces, en esa geopolítica, donde lo que se disputa es dónde está usted ubicado, qué recursos ustedes tienen. Por ejemplo, República Dominicana tiene la mina de oro de Cotuí. Es una mina de oro que se está explotando desde el siglo XVI, señores. Esa es la mina de oro a cielo abierto más grande del planeta. Ahora, es la única que ha quebrado. No sé si recuerdan cuando quebró, en la época del gobierno de los gobiernos del PRD, donde tuvimos ahí incluso a alguien de los que ajustició a Trujillo, Inver Barreras, que fue incluso jefe de la Rosario Dominicana, pero hoy pertenece a la Barrick Gold Mining Company, que es una empresa donde un amigo de Morrobel, el señor George Bush hijo, así como también la amiga íntima de Nelson Toribio y de el amigo Melvin Rodríguez y de Eva Collado y de Berkis Luna, Condoleezza Rice, pertenecen al consejo directivo. ¿Ustedes escuchan quiénes son los miembros del consejo directivo? Y el otro miembro del consejo directivo es alguien que recomendó de Nelson Suriel, que es nada más y nada menos que Brian Mulroney, ex primer ministro de Canadá. Es decir, todos políticos con influencia, que de políticos se convierten en empresarios de mineras. Entonces, no es lo mismo en la geopolítica. Cuando usted tiene una islita en la cual usted tiene la mina de oro a cielo abierto más grande del planeta en apenas 48.442 kilómetros cuadrados, a una islita donde no hay de nada. Entonces, eso es la geopolítica. Entonces, en esa geopolítica, en el planeta, hubo un movimiento grande. ¿Y por qué se da ese movimiento? Primero, porque Estados Unidos, que estaba hiperhegemonizando, había descuidado a Rusia. Primero porque, yendo en contra de George Kennan, que es el gran asesor de lo que se llama la doctrina de la contención, de la cual el profesor Juan Bosch habla como la doctrina Truman, no se llevan de él y lo que hacen es humillar a Rusia, dejar que en Rusia un grupo de oligarcas, un país tan grande, fíjense, ustedes están viendo mi dedo, todo eso es Rusia. Yo a veces he tenido que recorrer Rusia y me paso 8 horas de un lado a otro del territorio ruso, porque Rusia, Estados Unidos tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, pero Rusia tiene 17, y en los tiempos de la URSS eran 23 millones de kilómetros cuadrados. Pues esa Rusia, Putin llega al poder y aprovechando que la administración Bush
había iniciado lo que se llama la lucha contra el terrorismo, aprovecha la lucha contra el terrorismo, hace la guerra de Chechenia y se establece más fuertemente como presidente. Y fíjense ustedes, no solamente eso, que la administración Bush, y aquí Morrobel me hace seña para que lo diga de nuevo, porque lo habíamos hablado en privado ya, la administración Bush, por el error estratégico de la invasión a Irak, hace que los precios del petróleo que no pasaban de $10 o de $20 el barril. Por ejemplo, cuando Chávez llegó al gobierno, que le dieron el golpe de Estado en el 2002, el barril del petróleo estaba en $9. ¿Y ustedes saben a cuánto llegó? A $150 después. Entonces, siendo Rusia el país con la mayor reserva de gas y con una gran cantidad de petróleo, es más, el 50% del Producto Interno Bruto de Rusia, sus ingresos proceden de las materias primas. Putin sacó 50 millones de personas a clase media. Una Rusia que la gente dejó de tener hijos cuando se dio ese desorden que yo les mencioné a ustedes, porque no sabían de cómo los iban a mantener. Y levantó de nuevo el orgullo de la Santa Madre Rusia, porque esto nunca lo olviden. Contrario a nosotros los dominicanos, que tenemos un problema de autoestima y de propia valía, que perdemos nuestro acento, que nos olvidamos del día de San Andrés y del día de la Virgen de la Candelaria, del día de la Virgen de la Mercedes, que olvidamos nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Los rusos no, porque saben que los pueblos que tienen sus tradiciones y sus costumbres desaparecen. Nosotros perdemos hasta el acento. Entonces, me disculpan esta crítica, pero es que como profesor, a veces en la Cancillería me encuentro con unos muchachos que vienen de colegios bilingües que me dicen, profesor, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Que yo no pienso en español. Y yo le digo, bueno, pero usted no me puede representar a mí. Conocen alguna zona de Europa, conocen Estados Unidos, pero nunca han ido a Vengan a Ver allá en Duvergé, porque no conocen ni siquiera su país. Entonces, los rusos no son así. Entonces, cuando los rusos sienten que este hombre está levantando su país, fíjense ustedes dónde está Putin, ¿no? Que no solamente es un líder con un 70% de la aprobación de los rusos, sino que se ha ido expandiendo más allá como un líder de connotación mundial, y lo pueden ustedes verificar incluso con los evangélicos a quienes doy seguimiento, porque al ser una persona opuesta a la agenda LGTQ, y le van a seguir poniendo más letras ahí, porque le van a seguir añadiendo letras, y es un hombre entonces que está representando valores de la iglesia ortodoxa. Bueno, pero por el otro lado, tenemos a unos chinos que estaban detrás, calladitos, porque los proyectos de los chinos no son en el corto plazo. Y esos chinos y esos rusos, aliados, provocaron un gran giro geopolítico. Y ahí viene India, ahí vienen incidencias de Brasil, incidencias de Sudáfrica, de la propia Indonesia, y viene algo que yo les haré llegar como Robel, porque son temas que he venido escribiendo, y se lo hago llegar también con doña Aura Erickson, vino el multilateralismo. Entonces, el multilateralismo en las relaciones internacionales implica un giro copernicano. No es que Estados Unidos deje de ser la gran potencia, porque todos los demás países del mundo juntos no llegan al presupuesto de Estados Unidos. Estados Unidos cuadruplica el presupuesto de China, de Rusia. Es un país que tiene más de 500 bases militares alrededor del planeta. Pero Estados Unidos, económicamente, ya no es la gran potencia. De hecho, el dólar se emite sin tener detrás respaldo en oro desde la época de Nixon. Peor aún, Estados Unidos no es el gran país exportador del planeta. Cuando ustedes toman los países que están en Naciones Unidas, Morrobel, que fue embajadora de nuestra misión permanente, sabe que de los 193 países que tiene el planeta, 180 casi
China tiene superávit comercial. Bueno, para darles un ejemplo, China le vende más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le vende a China. Es decir, China le vende a Estados Unidos más de 300.000 millones de dólares. Es decir, que ya ustedes pueden ver el déficit que tienen. Sobre todo, algo que no olviden nunca. Los chinos son los grandes prestamistas de Estados Unidos. Entonces, esa alianza ruso-china implicó que al llegar el COVID-19, los procesos geopolíticos que ya estaban en marcha, como por ejemplo, ustedes ven que en Venezuela se mantiene, no Maduro, porque nunca miren a Maduro, siempre miren detrás de los militares que están detrás, que son los que mandan en más de 14 ministerios, que el poder no se maneja así. Cuando ustedes ven a Erdogan en Turquía, cuando ustedes ven que Irán ahora influencia en el Líbano, influencia en Yemen, que hay una guerra que es el Vietnam de Arabia Saudita. Cuando ustedes ven todas las transformaciones que hay en el mundo y que en Siria Estados Unidos se retira y termina el general Soleimani, ese que ustedes ven que asesinaron en Irak hace un año y pico, cuando ustedes ven esto, ustedes dicen, pero ven acá, ¿qué ha pasado con Estados Unidos? Es que el mundo ha cambiado, señores. Entonces el COVID-19, ¿qué es lo que trae en el ámbito geopolítico? La postración de Europa. Yo estoy ahora en Madrid y a mí me sorprende que un país que su Producto Interno Bruto tiene una incidencia de más de un 12%, porque España recibe más de 60 millones de turistas. Señores, aquí hace un año que no viene turismo. No solamente eso, España tiene más de un 100% de su Producto Interno Bruto comprometido con la deuda. Es decir, que de cada euro que España produce, España debe más de un euro. Y usted dice, pero ¿y de qué van a vivir mañana? Van a seguir metidos en préstamos. Pero eso ha pasado con toda Europa, porque la economía se cerró, las empresas han quebrado, pero es algo que le ha dado fuerte también a Estados Unidos. O imagínense ustedes un país como República Dominicana, que el 20%, 25% de su Producto Interno Bruto depende del turismo. El turismo ya no es igual. El mundo cambió. ¿Y quién quedó mejor posicionado después de la COVID-19? Los chinos. En mi caso, que lo que hago es academia, ustedes pueden conseguir en la red una conferencia que di hace más de un año, cuando apenas inició la COVID-19, donde yo decía que el mundo no iba a volver a ser igual y donde hablaba de cómo China iba a salir ganancioso. ¿Y sabe lo que me dijeron? Incluso ustedes podrán ver una entrevista donde una figura de la televisión dominicana me dice a mí que yo estoy equivocado, que no va a ser así. Pero yo soy como los médicos. Yo le mando a hacer a usted su analítica y si el colesterol le salió alto, yo no puedo decirle a usted que está bajito. Entonces, yo me di cuenta por lo que estaba sucediendo en el mundo que los chinos, por el sistema ético confuciano, si decían a la gente no salga, no se atreven a salir porque saben que la van a pasar mal, pero también que iban a invertir todos los fondos posibles. ¿Para qué? Para hacer su vacuna, pero que los chinos nunca le iban a restregar a la gente que tienen una vacuna y que yo no voy a compartir mi vacuna contigo hasta que yo no vacune a toda mi gente. Lo cual, desde la perspectiva de otro gran chino llamado Sun Tzu, que escribió un manual que se da en todas las universidades, ligas y edras o Ivy Leagues, que es el arte de la guerra, un chino nunca lo va a ofender a usted. ¿Por qué? Porque ellos entienden que fuerte no es el que avasalla, sino el que se impone de forma indolora. Yo no tengo por qué decirte a ti, hasta que yo no vacune a mi gente, no te doy vacuna. Entonces los chinos no se buscan problemas con la gente porque ellos se manejan muy silenciosamente, aguantan todo lo que tengan que aguantar. Entonces, miren ahora, República Dominicana, quien le ha salvado la situación después de haber comprado vacuna al mundo occidental. Léanse ustedes las declaraciones del presidente de la República Dominicana de ayer, solicitándole al gobierno de Estados Unidos que interponga sus buenos oficios porque le compramos vacunas AstraZeneca y por una publicación que sale en el New York Times nos damos cuenta de que se va a retrasar el proceso de entregar las vacunas, pero mientras tanto nosotros somos caribeñitos. Si tomamos en cuenta
como decía un asesor de Obama, el señor Richard Summers, que estuvo incluso en el Tesoro de Estados Unidos, él decía, bueno, es más conveniente que se muera alguien de un país en vía de desarrollo a que se muera alguien de un país desarrollado, porque se invierte más en un francés que un caribeñito dominicano. Así textualmente lo decían. Es decir, que no hay ni siquiera una consideración al humanismo. ¿Y quiénes han salvado en República Dominicana la situación con unos médicos que todos los días, teniendo familia, tenían que enfrentarse a estar con personas infectadas de COVID, pero que no podían estar vacunados? Lo salvó China. Entonces, el mundo se nutre de realidades. Esto no es de ninguna forma promover los valores chinos. No, 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 no. Esto es nosotros sentarnos a ver el mundo desde la perspectiva de la realidad. Esto lo llamaba el gran pensador de las relaciones internacionales, Hans Morgenthau, Realpolitik o realismo político. Es cómo funciona la política, es cómo funcionan las relaciones internacionales, que son las luchas de intereses. Y hoy, el COVID-19 ha dado un giro, un cambio, de tal manera que el mundo que ustedes vivieron hace un año no es el mundo que ya ustedes comenzaron a vivir a partir de la pandemia. Creo que, bueno, para no seguir aburriéndolos, los vi casi a todos durmiéndose. Y bueno, para ver si se despiertan ahí, que se tomen un cafecito, me quedo, Morrobel, a la disposición de cada uno de ustedes, solamente dejándole como mensaje final que los seres humanos en la historia de la humanidad siempre hemos tenido una lección, y es que, como dice el libro del Cogelet, el Eclesiastés, Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres. Y eso nos lleva a nosotros a siempre tener esperanza y luchar para dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Y si el mundo está en una situación compleja, nosotros lo que debemos tratar es con valentía, con entereza y sobre todo con humanidad, porque la gran epidemia no fue el COVID-19, sino la demostración hasta hoy con las vacunas de la deshumanización de una especie que es la más frágil en la Tierra y que solamente ha podido sobrevivir a todas esas epidemias que yo les mencioné y a todas esas disputas por el poder, gracias a un elemento que ha sido vital para todos y cada uno de nosotros, que es la solidaridad. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a usted, doctor. La verdad que entendemos que ha valido la pena esta intervención suya, y de antemano sabíamos que íbamos a sacar un gran provecho en términos de conocimiento, pero vamos a continuar con la agenda y realmente Stalin, que está ahí, Stalin Tineo, va a verificar y va a formar bloques de las preguntas que se hicieron en el chat, para que entonces usted, según él vaya dando leyendo la pregunta, usted la vaya respondiendo a la medida que usted lo crea pertinente, si es una a una, de 3 en 3 o 5 en 5, como usted crea. No, de una en una, de una en uno mejor. Stalin, vamos contigo. Ahora al final va a tener una intervención de algo que tienen que informar. Stalin, adelante. Ok, Morrobel, en el chat solo obtuvimos una pregunta. Yo voy a sugerir lo siguiente. Yo voy a pronunciar la pregunta oralmente. Es posible, como se integraron una gran cantidad de personas después que nosotros hicimos el planteamiento de que las preguntas se iban a hacer a través del chat, entonces es posible que ahora, explicándolo, algunos se animen y hagan la pregunta, porque aunque el doctor ha sido muy explícito y sus dimensiones quedan bien claras, pero es posible que si hay una sola pregunta que alguien no escuchó que le íbamos a permitir la pregunta solamente en la que escribieran hecha, entonces tal vez surja alguna y darle ese espacio para que la puedan escribir. Veo que están levantando la mano, sí. porque todavía no han entendido que no hay participación oral, sino que solamente se les va a permitir que hagan la pregunta a través del chat.
Sí, yo sugiero, Morrobel, hacer la pregunta que se escribió por el chat y mientras el doctor Gatón la contesta, entonces invitar a los participantes que escriban por el chat, pero si no se puede, entonces le podemos dar algunos turnos a los que tienen las manos levantadas. No, Veo algunos. Es que no se puede, porque es que a veces en esas intervenciones se alarga por la participación de los que quieren hablar y se complica el tiempo. Es bueno que los que están ahí ya levantando la mano, que hagan su pregunta, como ya lo establecimos a través del chat. Y tú la vas a ir facilitando a Iván para que responda. Excelente. Entonces, leeré la primera pregunta. Ya veo que los participantes se están animando a escribir sus preguntas. Ya escucharon. Por favor, escriban sus preguntas en el chat. Y desde el chat, entonces, se la presentaremos al doctor Gatón. Doctor Gatón, la primera pregunta dice lo siguiente. Primero di el nombre de la persona que pregunta. Qué bueno. Ok, muy bien. Esta pregunta viene de Alexi Félix. Alexi Félix pregunta, ¿qué cree usted del grito que corre el mundo que dice que el COVID es un virus biológico para reducción de la población mundial, promovido por los países más ricos del mundo? Miren, yo creo que explicamos todo lo que ha sido la historia de la humanidad. Nunca han dejado de existir virus. De hecho, en países que se han negado a utilizar la vacuna contra la poliomielitis, como es el caso de Pakistán, hay un alto nivel de poliomielitis. Es decir, en la interacción, como decía anteriormente, entre los seres humanos y lo que les explicaba de mi sorpresa al ver, por ejemplo, que se comen un pangolino. Y digo, pero ven acá, ¿y qué necesidad hay de comerse un pangolino o de una sopa de murciélago? Evidentemente que lo que usted coma de ahí se le va a pasar al ser humano. Entonces, miren qué sucede. Yo creo que vivimos en una época que se llama la época de la posverdad, donde todos tenemos un serio problema. La mayoría de nosotros realmente no nos dedicamos a estudiar y nos falta algo fundamental, que es la humildad, como para comprender que la mayor parte de la información de la que disponemos es manipulada y que con información sesgada no es posible tener criterios. Por eso ustedes ven mucha gente opinando y hablando y yo digo, pero explíquenme. Esa persona no es especialista ni en ciencias ocultas y ahora me está hablando a mí de un tema médico sin haber estudiado medicina. Alguien que me está hablando de cardiología sin haber hecho un año de residencia, ni siquiera como enfermero. Entonces ahora estos medios de comunicación lo que han hecho es embrutecernos más, porque la propia masificación de la información nos ha llevado a niveles de creernos que tener una información nos da sabiduría y conocimiento, y no es así. Solamente fíjense que si hay una profesión que requiere de esmero, dedicación, es la medicina. Y el hecho de que usted salga con una especialidad en medicina, por ejemplo, en Estados Unidos, un neurólogo como Ralph Sacco, que era el que dirigía el departamento de neurología del Columbia Presbyterian Hospital, ese hombre duró 16 años estudiando neurología. No va a ser igual que un médico egresado de una especialidad en República Dominicana que se hizo especialista en 8 años y que le puede escribir hígado sin H. Entonces, yo creo que hay que dejar un poco y tener de ahora en adelante una mayor conciencia de que no toda la gente que opina es una experta en el tema. Y se lo digo por mi área. Por ejemplo, yo me encuentro ahora muchísimos expertos en relaciones internacionales. Y yo digo, pero ¿cuántos años tienen dedicados al tema? Entonces, yo creo que no debemos creer en ese tipo de que es para reducir la población mundial. Yo no creo que ese sea el tema.
Hay otras formas de seguir reduciendo la población mundial. Por ejemplo, ¿por qué no nos dicen a nosotros que en Estados Unidos, por la sobredosis de droga, están muriendo más de 63,000 personas al año, la mayoría jóvenes, y que eso va a afectar gran parte del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos? Porque las drogas es un gran negocio para el sector financiero. ¿Por qué no nos dicen que mueren cada 5 segundos de una persona de hambre en un mundo que se desperdicia una gran cantidad de alimentos? Pero entonces yo creo que hay otros asuntos que nos demuestran a nosotros que se puede hacer una reducción de la población. Por ejemplo, ¿cuál es la inclinación de toda especie? Perpetuarse. La especie humana es lo que busca, perpetuarse. Pero si usted me habla de que vamos a estar rompiendo la base tradicional para la perpetuación de la especie humana, que es la familia, porque 2 hombres peleando espada no es verdad que van a poder procrearse, ni 2 mujeres brincando de arriba para abajo se van a poder procrear, y no es verdad que doña Aura va a servir para subrogar a alguien que quiere embarazarse porque la ve a ella muy esbelta, o Kirsi allá en Texas va a prestar su vientre porque alguien la contrató. Entonces yo creo que ahí sí pudiéramos estar hablando de incidencias para la reducción de la población, y nadie se fija en eso. Peor aún, aquí en España yo me encuentro con una crema de mano de una fundación cuya labor principal es, ustedes saben que, apoyar a niños y niñas que quieren ser transexuales. Me explico, a niños y niñas que en el futuro, si yo soy niño, me gustaría ser niña, y si yo soy niña, me gustaría ser niño. Entonces, eso para mí sí tiene elementos para reducir la población, pero nadie lo habla. La próxima pregunta. Dale, adelante. Ok, muy bien. La próxima pregunta la hace Dinelson Suriel. Dice, doctor Iván, ¿puede abundar sobre la naturaleza del ser humano? Es más como una petición a desarrollar esto. Ya, mire qué sucede. Hay gente que me han criticado porque hay una asesora era asesora de Ban Ki-moon, es asesora actualmente de Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, y es la principal autoridad en el mundo en temas interreligiosos. Es una ex monja llamada Karen Armstrong. Karen Armstrong publicó un trabajo que a mí me impresionó mucho. En ese trabajo, ella habla de los procesos evolutivos del ser humano, de cómo primero éramos reptiles, y de ser reptiles pasamos a ser mamíferos, y que al ser mamíferos tuvimos una relación con esa glándula mamaria, lo que nos fue creando un sistema de dependencia. Luego vino ese gran corte que fue el corte del neocórtex, que es cuando comenzamos a tener conciencia. Pero fíjense ustedes que en las bases lo primero que está es lo reptil. Por eso el instinto de la violencia. Incluso hay una gran novela que se llama El Señor de las Moscas, de William Golding, que habla de esos instintos atávicos que nos llevan, por ejemplo, a ver gente que son jueces, o que pueden ser presidentes, o que pueden ser reyes, que asesinan a otro. Y ese es instinto de la violencia. El ser humano es, y eso yo lo aprendí en mi pueblo natal, en Sabana Grande de Boyá, con una lección que me dieron. Me dijeron el por qué no se le debía poner a las calles los nombres de personas vivas. Porque el ser humano no es totalmente bueno. Y hasta que no muera, uno no puede terminar de juzgarlo. El ser humano es algo que está en construcción diaria. El ser humano se crea todos los días. Por eso la importancia de un ideal, de algo que trascienda más allá de esos instintos. Es más, aquellas cosas que nosotros criticamos en los otros es porque andamos con ellas. Entonces, la naturaleza humana, por eso siempre ha necesitado de las religiones.
Por eso siempre ha necesitado de referencias que dan un curso trascendental a la humanidad y que comienza con los egipcios, y es al hablar de algo que luego de los egipcios, que son los que comienzan primero, que son los abuelos de los griegos, y que los griegos entonces llaman ética. Y la ética es el espacio que el espíritu deja libre de lo que es correcto. Y por eso es que más allá de las religiones, más allá de la política, siempre lo importante es la ética del ser humano. Gracias, doctor. Adelante, Tali. Muy bien. La siguiente pregunta es a Lacey Félix. Nuevamente, veo que ella está muy activa en el chat. Dice, ¿usted entiende que el golpe de Estado de Chávez y la invasión de Irak creció el desarrollo económico de Rusia, a lo que entiende como un error de Estados Unidos? ¿Cuál es la verdad? Yo lo que he dicho que en ese momento, para que ustedes vean las paradojas, la hiperhegemonía de Estados Unidos les llevó a la guerra de Irak. La guerra de Irak provoca que suban los precios del petróleo. El golpe de Estado a Chávez entonces se da, Chávez se radicaliza y como de vender el petróleo a $9, se lo suben a más de 150. Con ese dinero fue que Chávez patrocinó a los Kirchner. Con ese, en Argentina, con ese que habían caído al corralito. Y con ese dinero fue que Chávez patrocinó a Evo Morales y el movimiento al socialismo allá en Bolivia. Con ese dinero fue que Chávez financió a un joven exministro de Noboa, el presidente Noboa, que estuvo exiliado cuando en la administración de Hipólito Mejía, el expresidente de Ecuador, y de ahí es que surge nada más y nada menos que Correa. Es decir, no se explica, por ejemplo, la reelección de Leonel Fernández en República Dominicana en medio de la crisis del 2008 sin Petrocaribe. No se explica que se quede Daniel Ortega en Nicaragua sin el apoyo que da Chávez. Es más, casi todo ese asfaltado que ustedes ven en República Dominicana, eso lo da Chávez. Entonces, yo lo que quise decir es cómo los errores que se cometen en términos políticos llevan un resultado luego adverso. Por eso aquí en España hay una frase que es lapidaria que dice, de aquellos polvos son estos lodos. Perfecto. Tali, adelante. Muy bien. Siguiente pregunta. Luis Hernández. Estados Unidos, China, República Dominicana están endeudados, así como el resto de los países en el mundo. La pregunta es, ¿a quién es que esos países le deben? No, en primer lugar, China no le debe a nadie. Recuérdense que China fue el país que aportó un 30% del Producto Interno Bruto del planeta. Fue el país, ustedes podrán buscar a Mattis Davidson, que es un hombre que se dedicó a estudiar la economía mundo desde la antigüedad, y siempre China aportó más de un 30% del Producto Interno Bruto, hasta que los ingleses le diseñaron la guerra del opio. Por eso yo digo que Occidente no tiene mucho futuro, porque China entiende que su decadencia llegó cuando llegó el opio, porque su juventud, su gente se dedicó al vicio. Entonces yo digo que entre alcohol, entre marihuana, cocaína, anfetaminas, ahí no hay futuro. Entonces los chinos, usted no encuentra un punto de droga en ningún sitio, porque ellos se dieron cuenta que cuando un muchacho se mete en droga, eso es un problema para la familia. Además que es un tema de salud pública. Eso es así. Entonces, China no le debe a nadie. Quien sí tiene una de las deudas más grandes del mundo es Estados Unidos. Bueno, hay que tomar en consideración en República Dominicana, Balaguer casi no tomaba dinero prestado. Cuando llega la administración Fernández, aumenta la deuda pública de República Dominicana a casi un 50% del Producto Interno Bruto del país. La administración del presidente Medina la dejó en un 51 y en lo que va del gobierno del PRM ya la aumentaron a un 71% del Producto Interno Bruto. Adelante, Tali.
La siguiente pregunta la hace alguien con un iPhone, no tiene nombre. Dice, ¿qué piensa usted? ¿Cuál debería ser la posición más conveniente para República Dominicana ante los cambios que se proveen en el tablero de la geopolítica? Bueno, en los países, y eso me lo recomendaría doña Fior Pichardo, nuestra embajadora, que la vi, que está entre los participantes. Mi gratitud y respeto siempre, porque es de las personas que trabajó en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, que fue nuestra escuela. Los países pequeños nos involucran en los problemas de los países grandes. En África hay una frase, hay un proverbio que reza de la siguiente forma: cuando dos elefantes pelean, la grama sufre. Hay que mantener una distancia de prudencia. Adelante, Stalin. Aquí tenemos más que todo un comentario de Alexis Félix. Iremos con la pregunta de Lea Dionisio. Dice, mi pregunta es con respecto a la mina de oro que posee nuestra amada República Dominicana. ¿Es posible que los contratos de concepción de explotación de los recursos auríferos de la ex Rosario Dominicana puedan ser reexaminados para dar un poco más de equilibrio a esas concesiones con respecto a lo que le beneficia a la República Dominicana? Tal concesión de la antes mencionada mina de oro. Mire, es que el mundo no funciona como nosotros creemos que funciona. A veces nosotros creemos que nuestros presidentes tienen todo el poder, y no es así. Si no, fíjense la historia de lo que pasó con Juan Bosch, o si no, vayan a ver lo que sucedió con la San Domingo Improvement Company en la época de Ulises Ceró, Lilis, que no es un negrito como mucha gente quiere pensar, anecdótico. Para mí es uno de los más grandes jefes de Estado que ha tenido la República Dominicana, a un punto tal que Trujillo imitó hasta su forma de vestir. Y un hombre que nos enseñó a nosotros incluso que se podía mandar en Haití desde República Dominicana, incidiendo en la elección del presidente Hipólito, y que fue el hombre que industrializó República Dominicana, y que si hoy tenemos padres de la patria, si tenemos himno nacional, todo eso fue Ulises Ceró que lo llevó, y si se hizo el tren, fue gracias a Lilis. Lo que no se dice es que el fenatrado del siglo XIX, que eran las gente que tenían las recuas de mulos y de caballos, que estuvieron todos involucrados en la muerte de Lilis. ¿Por qué? Porque el tren les quitaba el negocio. Ese Lilis, sin quitarle sus elementos negativos, fue de los que, igual que Juan Bosch, probó de la geopolítica. Y esas grandes empresas, sobre todo, me permití citarles quienes estaban en su consejo directivo, lo pueden quitar a usted del gobierno sin ni siquiera darle un golpe de Estado. Utilizan unos cuantos medios de comunicación y a través de una de sus ONGs le alteran un país. Y no, pregúntele aquí en España cómo se quejan por George Soros, que estuvo incluso financiando la secesión de Cataluña. Y tú dices, ¿qué hace George Soros invirtiendo en esto? Bueno, ahora en el mundo en el que vivimos, hay grupos empresariales que tienen más poder que un Estado. Por ejemplo, un amigo de Morrobel, el dueño de Twitter, ¿qué hizo? Al presidente de los Estados Unidos, nos guste o no, le cerró su cuenta y no le permitió expresarse. Entonces, en este mundo de la posverdad, no es verdad que un país pequeño, un país que tiene poca fuerza, digamos así, en el ámbito internacional, puede darse la tarea de revisar un contrato con una empresa, con una mina de oro. Para darle un ejemplo, la República Democrática del Congo tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Y a la Barrick Gold, para que se terminara un genocidio que había en esa zona, señores, murieron casi
5 millones de personas por la guerra del Coltán. Algo que ustedes ni siquiera saben. Eso Madeleine Albright lo mencionó cuando era la secretaria de Estado de Clinton, pero eran morenitos. No se preocupen mucho por eso, que eso ustedes lo van a ir probando en la medida que profundicen en estos temas geopolíticos. Señores, ustedes saben cuánto tuvo que darle el hijo de Lauren Kabila, Joseph Kabila, a la Barry Gold para explotación. El equivalente a 70,000 kilómetros cuadrados, más que el territorio de la República Dominicana. El que estudia geopolítica sufre de algo que se llama ver el mundo desde su realidad. Y si no, les reitero, recuerden lo que le pasó a Juan Bosch. No es tan sencillo cuando las multinacionales mandan usted meterse con ellas. Si no, ustedes pregúntenle a Paraguay y a Bolivia, cuando el Standard & Oil fue la que patrocinó la guerra del Chaco. Yo creo que con esos ejemplos ustedes tienen ahí ya suficiente para saber que los países pequeños dependen de lo que dictaminen los países grandes. Y en los países grandes, ¿quiénes son los que financian las campañas y ponen los presidentes? Son los grupos financieros, son los grupos empresariales. Y van ellos a atentar en su contra. Ustedes no saben que en Estados Unidos, por ejemplo, en el Congreso, los congresistas acceden a los que se llaman lobistas, que para usted tener una buena representación en Estados Unidos, usted tiene que contratar a alguien del maletín para que hable con un congresista para usted tener incidencia. Y es un asunto legal. Esa gente tiene buenos lobistas. Adelante, Talent. Doctor, usted establece hasta cuándo podemos seguir con la pregunta, porque veo que han aparecido mucho. 10 minutos más, pero me gustaría agradecer la participación desde Portugal, porque ya hace muchos años que estuvimos por allá en la Universidad Autónoma de Portugal dando una conferencia, y allá fue que conocimos a la señora García, que vi ahí que nos estaba saludando, agradeciendo la atención que nos dispensaran en aquella ocasión que estuvimos en Lisboa. Gracias, doctor. Adelante, Stanley. Sí, muy bien. Sí, el chat se encendió, doctor Gatón. Recuerde que el doctor plantea que nos quedan 10 minutos. Ahí nos quedan 10 minutos, sí. La pregunta, dice. Sí, Maggi de León pregunta, ¿cree usted que para el próximo año estaremos de nuevo en la normalidad, acostumbrados a vivir con el COVID-19? Mire, todavía no se está claro. Se habla de que el 2023 sería el año en que comenzaríamos en una normalidad que no será la normalidad de ahora. Es decir, el mundo que vivimos no es el mundo que estamos viviendo y el que vamos a heredar. Así que, Maggi, me gustaría darle buenas noticias, pero, por ejemplo, en Alemania, mucha gente no se quiere vacunar. Y en el hotel donde me hospedo, el señor de la recepción me dice que a su hermana, que es profesora, le pusieron la vacuna y me dio el nombre de la vacuna, que prefiero no mencionar, pero que a la hermana la vacuna le cayó malísimo. Y entonces hay gente que está teniendo temor a vacunarse. Es decir, que en un mundo globalizado, hasta que todo el mundo no esté vacunado, vamos a tener todavía el problema de la epidemia. Todos vamos a andar con nuestros temores. Y no creo que se vaya a vacunar a todo el mundo tan rápidamente, porque estamos hablando de Estados Unidos, pero ¿cuántos Estados Unidos de población? Señores, estamos hablando de que China solo tiene más de 5 veces la población de Estados Unidos, pero que la India tiene más de 4 veces la población de Estados Unidos. Es decir, China tiene 1.200 millones de habitantes. Estamos hablando de que Pakistán tiene 200 millones de habitantes, Indonesia tiene más de 220 millones de habitantes. Estamos hablando de que Brasil tiene casi 200 millones de habitantes. Es decir, no es tan sencillo, señores. Además, recuérdense que las vacunas son un negocio. No van a regalar vacunas. Las vacunas se las van a vender a la gente.
Y no todos los países tendrán recursos para comprar todas las vacunas. Y aparte de esto, hay zonas del mundo, como por ejemplo en un México, donde hay una gran diversidad de grupos aborígenes autóctonos que han quemado hasta hospitales en el interior del país porque no quieren ponerse la vacuna. Y si todavía hay gente que se oponen a que le pongan una vacuna contra el polio en Pakistán, imagínense ustedes con todo lo que se ha diseminado con relación al COVID-19, si hay gente que se la va a querer poner. Siguiente pregunta de Kirsi Cabreja. ¿Qué usted nos aconseja a la República Dominicana en el manejo de China dentro de esta situación pandémica del COVID-19 y sus mercados? Bueno, la realidad es que para República Dominicana China no es un mercado. Es un mercado solamente para productos, se lo digo por mi experiencia con el tema chino, que data desde los tiempos que yo fui joven. Estamos hablando desde 1995. Cuando ustedes miran ese mapa, ustedes toman ahí, miren, eso donde tengo el dedo, eso es República Dominicana. Pues China, usted tiene que llegar hasta ahí. Me pongo ahí, mire, hasta ahí. Pero usted tiene que, para llegar ahí, mire mi dedo, eso se llama Canal de Panamá. Usted tiene que pagar por pasar por el Canal de Panamá. Eso le aumenta los costos. O si usted me dice, bueno, lo voy a hacer por avión. Sí, y por avión es costosísimo. República Dominicana tiene mercado en China, no en productos agrícolas, porque siempre le digo a la gente, pero venga acá, y es que usted no ve el mapa, y usted no ve que eso está en una zona donde República Dominicana también está incluido, que es el trópico. Es decir, que todas las frutas que se producen en República Dominicana se producen ahí. Y que usted va a exportar plátano. Señores, yo me río porque uno que tuvo el tiempo de estudiar un poco, el plátano en el lenguaje de la agronomía está incluido en lo que se llaman plantas que son musáceas. ¿Y ustedes saben de dónde es el plátano? El plátano es originario de China, del Asia. Entonces usted le va a exportar plátano, usted le va a exportar plátanos de donde viene el plátano, a donde usted tiene a Filipinas, donde usted tiene países que son más grandes que el suyo. Usted no es competitivo con plátano en China. Usted es competitivo con productos orgánicos, cacao, café orgánico y con ron y con tabaco. Eso es lo único. Más nada. Más nada. Lo que hay que hacer es estratégico. Además, usted debe hablar de oferta exportable. Doña Fior Pichardo, que me está escuchando, la embajadora, sabe que nosotros hablamos de que podemos exportar, pero ¿cuál es la oferta exportable? ¿Cuánto tenemos para exportar? Que me dejen el cuento chino. Cada cierto tiempo aparecen diciendo que la Asociación Nacional de Supermercados, la National Supermarket Association, introducirá productos dominicanos en los supermercados de Nueva York. ¿Y quién ha dicho que la NSA compra productos dominicanos? No compra ningún producto porque la NSA no compra. ¿Quién es que compra? Compra otra empresa que es la que le suple a esos supermercados Bravo, por ejemplo, o lo de la cadena de la NSA. Se lo digo porque yo trabajé en Sedopex y desde 1997 estoy yendo a Nueva York y estoy yendo al Asia y estoy yendo a Europa. Los productos tienen la calidad para ser exportados. Yo siempre he dicho, más allá de China, señores, nosotros tenemos todas las islas del Caribe, que es la única zona que no tenemos acuerdo comercial y sin embargo vendemos más que lo que compramos. ¿Por qué no mirar al Caribe? Que usted coge de Puerto Plata y tengo una alumna que la familia lo que hace es que coge un barquito y de una vez tiene las Turcas y Caicos en islas que ni agua hay. ¿Por qué usted no exporta Antigua y Barbuda? ¿Por qué no exporta Curazao? Cuando usted tiene superávit, solamente en Santa Lucía, República Dominicana, exporta más de 20 millones de dólares. Porque queda cerca el transporte, señores. Es muy costoso. Entonces, no me diga usted a mí que va a ser competitivo en China. O, por ejemplo, señores, cultura de comercio exterior. Yo fui a la marqueta de Hunts Point, Terminal Market, con Osmar Benítez y con otro grupo de funcionarios y de empresarios de la Junta Empresarial Dominicana en el año 1997. Y usted sabe lo que dijo el señor Cohen,
un judío sobre los exportadores dominicanos. Él dijo, son la única gente que yo he visto que creen que las docenas son de 10 y los quintales son de 90. Y cuando le dicen a usted que le van a exportar y que la exportación va a llegar en tal fecha, después le dicen que la Dirección de Control de Drogas le detuvo la exportación, entonces después no llegaron los productos. Señores, se necesita no solamente de una cultura de exportación, de gente que le envían a usted la primera exportación de unos plátanos baraoneros y después le envían unos platanitos chiquiticos, Ravisa. Para exportar usted necesita una cultura de exportación, pero también necesita de una burocracia que no le detenga a usted las exportaciones, de alguien que trabaje para el Estado y que no le niegue sus certificados fitosanitarios o zoosanitarios. Es decir, hay muchos elementos, no es tan fácil exportar. Se lo dice a alguien que trabajó en el área. Yo creo que nosotros, no solamente con China, yo entiendo que lo primero que debemos hacer es ver a nuestros vecinos que están en el Caribe y tener en cuenta cuál es la oferta exportable y si vamos a producir para exportar. Yo creo que con esto, Kirsi, usted tiene ahí una panorámica, que no es solamente China. Muy bien. Doctor Gatón, hay unas cuantas preguntas más, pero debido al límite de tiempo, lo que voy a hacer es que voy a agrupar algunas que van de la misma mano y voy a hacer varias preguntas al mismo tiempo y con esto vamos a cerrar. Usted entonces tratará de contestarlas todas en la siguiente intervención y así podemos terminar. Antes de que usted llegue a las preguntas, como se ha referido el tema de China, miren, yo les voy a facilitar a ustedes, a todos, porque fui quizás el primer director de la Cámara China de Comercio de la República Dominicana y estudié allá. He estado tanto en Taiwán como en China, es decir, por la experiencia, porque a veces no es el tema de cuántos libros usted tiene. Cuando usted va al lugar, usted dice, pero en el libro a mí no me dijeron esto. Yo no sabía que esto era así. Y cada vez que usted viaja a una zona de China, no es lo mismo Shaanxi, la provincia de Shaanxi en Taiyuan, allá arriba en el norte, que la zona de Xiamen frente a Taiwán, o no es lo mismo que la provincia de Shandong, lo que se llama Qingdao, que es el segundo mayor puerto, que para sorpresa mía, me encuentro que es una ciudad alemana en medio de China, porque yo no me había puesto a estudiar que los alemanes se cogieron una parte de China. Yo creía que habían sido solamente los portugueses, que habían sido los franceses, que habían sido los ingleses que se habían tomado Hong Kong. Entonces yo les voy a hacer llegar vía doña Aura Erickson mi libro sobre China. Y de paso, aprovecho para hacerles una invitación que ustedes podrán ya con doña Aura tener detalles de la misma. Diseñé un curso especial sobre China para que la gente vea realmente quién es China. Y lo haríamos creo que 2 veces a la semana. Sería a partir de una semana y pico. Ya en los detalles ustedes entrarán comunicándose con Morrobel y con doña Aura, pero yo les voy a hacer llegar a ustedes un libro, incluso para que ustedes conozcan quién fue nuestro primer embajador en China, que fue un ciudadano de La Vega, don Leonte Guzmán Sánchez, que Trujillo lo envió allá, y cuál ha sido la relación histórica, todo el aspecto de unas islas, que es de donde yo digo que si hay una tercera guerra mundial va a salir de ahí, que es por el mar de la China meridional, que son las islas Paracelso, las islas Spratly. Es decir, que ustedes van a tener una visión mucho más clara. Ya, adelante. Adelante, Carlos. Excelente. Bueno, Lucy García y a Lacey Félix prácticamente están refiriéndose a lo mismo. ¿Qué consejo usted le daría a la población dominicana para que se vacune? Hay otra pregunta que hace Jeffrey Reyes
que es más, es directamente relacionada con la geopolítica. Dice, a partir del desplazamiento de la correlación de poder geopolítico y considerando el rol protagónico de los Estados Unidos de América dentro del sistema de Naciones Unidas, ¿qué cambios podrían darse en el liderazgo internacional? Henry Suro pregunta, ¿cómo una figura pública puede sobrevivir a la campaña sucia? Y Mari Carmen Mena pregunta, ¿podría existir la posibilidad de recuperar nuestros recursos naturales o quitárselos a quienes los están administrando, aunque sea apoyándonos de otras naciones, como está haciendo Venezuela, defendiendo sus recursos naturales, apoyándose de Rusia y China? Esas son las preguntas que tenemos. En la siguiente intervención, y si usted necesita que yo de alguna manera las articule de nuevo, usted me dirá, pero en la siguiente intervención usted puede tratar de responderla y así ya culminaremos con la sección de preguntas. Bueno, con esto en 2 minutos respondo sobre el desplazamiento geopolítico y cómo la ONU puede incidir en cambios en el liderazgo internacional. Recuerden que la historia no tiene un guión. Eso de que la historia se acabó y de que todo va a ser igual, señores, eso no es así. La historia nunca termina. Incluso siempre aparecen situaciones que nunca nos imaginamos. Lo que sí ha demostrado lo del COVID-19 es que los líderes políticos, la mayoría no estaban a la altura de la circunstancia histórica que se le presentó. Es decir, que ha mostrado el refajo de gente que entró a una de las actividades que junto a la filosofía es de la más difícil y compleja de la humanidad, que es la política. La política no hay secreto del alma que el accionar suyo después pueda disimular. Usted realmente muestra si la política fue un medio para usted adquirir recursos o para usted adquirir reconocimiento social o nombradía o para usted hacer del ejercicio de la misma la innovación de lo que necesitan las futuras generaciones. Por eso muchos políticos no trascienden en el tiempo. ¿Por qué? Porque la dinámica cotidiana de la burocracia del poder hace que usted se quede en lo mismo. Entonces, todo político trabaja para el futuro. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. República Dominicana, a pesar de todo, hoy, con el COVID, tiene comida, piña, por ejemplo, usted encuentra 4 piñas por 100 pesos. Pero ustedes dicen, y se produce piña sin agua. Bueno, ¿y por qué hay agua? Porque en base a solvencia testicular, por encima de la oligarquía santiaguera, Joaquín Balaguer decidió convertir una gran cantidad de tierra dominicana en parques nacionales. Al convertir en parques nacionales, y por ejemplo, yo que soy de Sabana Grande de Boyá, que es una zona de amortiguamiento de los haitises, que tenía que estar metido en los haitises porque mi papá tenía un conuco allá, en una zona que le dicen las Cabirmas. En los haitises se produce la humedad. Esa humedad, hay unos vientos que son los alisios que giran hacia el noreste, son los que llevan el agua hacia el Valle del Cibao. Y el Valle del Cibao es el que produce la mayor cantidad de comida que necesita el país. Pero no solamente eso. Y tuviésemos producción en la línea noroeste si no tuviésemos las presas que Balaguer construyó sin tomar un peso prestado y sin la lluvia para guardar esa agua que luego con canales de riego llega a todo el país. Por ejemplo, Nizao, la presa de Higüey y Aguacate. Más aún, lo único que tenemos de seguridad energética fue Balaguer, porque esa energía que se produce a través de las presas es una energía limpia, que no hay que esperar a que si el precio del petróleo subió o no subió. Entonces, nos guste o no, en ese elemento Balaguer innovó
porque el político tiene que pensar. Yo creo, y esto no lo digo yo siempre fui un contrario a Balaguer, y discúlpenme, fue uno de los hombres más respetados en Estados Unidos, llamado George Diamond. Y George Diamond, en un trabajo que ganó el premio Pulitzer en Estados Unidos, tomó a República Dominicana y Haití como ejemplo, poniendo ejemplo del imperio azteca, del imperio maya, de los grandes imperios que ha tenido la humanidad. Y ahí ponía como ejemplo cómo la falta de recursos lleva a la eliminación de un grupo social. Y decía que para sorpresa de él, Haití apenas tiene un 2% de su superficie cultivable y República Dominicana no, porque hubo un señor que a pesar de su pensamiento y de venir de la era de Trujillo, le dejó a República Dominicana un legado que fueron esos parques nacionales. Y no sé si ustedes sabían, en ese pequeño espacio territorial que tiene República Dominicana, la variedad de flora nuestra es mayor que la que tiene toda Europa. Entonces, eso es lo que hace un político. Un político innova, ¿pero para qué? Para que las futuras generaciones no tengan problemas. Entonces, el otro elemento, eso que me hablan de que el liderazgo internacional, recuerden ustedes, de nuevo, la ONU no va a incidir en eso. Las Naciones Unidas tienen una pentarquía, que es el Consejo de Seguridad. Al final del camino, lo que determinan esos 5 es lo que se va a hacer. ¿Cómo puede una figura pública sobrevivir a la campaña social? Bueno, eso sí es difícil en estos tiempos, porque no sé si ustedes se dieron cuenta lo que acaba de descubrirse en Francia, y es que el profesor francés, aquel que el padre de una niña musulmana degolló, fue por una mentira que la niña le dijo. Y el papá se lo creyó, que el hombre hablaba mal del profeta Mahoma. El hombre se apareció con un cuchillo y degolló al profesor francés. Ahora todo el mundo cree lo que le dicen. Son tiempos de lo que se llama posverdad. Es algo muy difícil. Si usted cae en desgracia con Telemundo, prepárese, que al otro día todo el mundo va a creer las mentiras que dicen de usted. Además, la mentira y las falsas noticias, lo que se llama fake news, ha existido en toda la historia de la humanidad. Lo que hay que hacer es revestirse de paciencia y tener entereza. De todo aquel que se dedica a la vida pública tiene que estar preparado primero para las calumnias. Si usted va a hacer vida pública, léase El Quijote de la Mancha y recuérdese la lección que nos dejó Miguel de Cervantes y Saavedra cuando Sancho, un poco enaltecido por la situación que le provocaba, o no enaltecido, sino airado, porque unos perros venían ladrándole, y Don Quijote le dijo: Sancho, no te preocupes si nos ladran. Si nos ladran, es señal de que estamos avanzando. Y así sea con campañas sucias, déjeme decirle que no hay algo mejor que un ser humano estar en paz con su conciencia. Que la gente critique, pero que no tenga la razón. Eso es lo que yo siempre me he preocupado y se lo digo a mis alumnos. Siempre me van a criticar. Yo le decía a los hijos míos, en un momento que a mí me cancelaron en Cancillería, a pesar de ser de carrera, yo le decía a ellos: miren, lo importante es que no tienen la razón. Entonces eso es lo importante, que la gente siempre los va a criticar, pero lo importante es que no tengan la razón. Y con relación a Venezuela y defensa de recursos naturales, señores, vamos a estar claros. Lo que pasa es que la gente que está en Venezuela está haciendo negocios con los rusos y con los chinos, pero no es tanto un tema de que ustedes vean Venezuela como un país cualquiera. Es que Venezuela es el país que tiene la mayor reserva de energía del mundo. Y no crean ustedes que el petróleo se utiliza solamente como energía para mover los vehículos. Apenas un 15% del petróleo se utiliza para gasolina. Es que el petróleo se utiliza para las siliconas que las mujeres se están poniendo en los pechos. Yo siempre lo digo. Se utilizan en los zapatos. Se utilizan en todo lo que nosotros encontramos como
polipropileno, son más de 500 derivados, pero no es solamente eso. Venezuela tiene algo que me gustaría que ustedes luego investiguen, que es una mezcla de columbita y tantalita que se llama coltán, que es lo que sirve para guardar, para las baterías de los celulares, de los iPads, de las computadoras. Entonces hay que verlo así. Nadie está defendiendo recursos naturales de que para bien de su país. Aquí lo que estamos es en este mundo, en una vorágine, donde el cambio climático, que debe ser la principal preocupación del planeta, nadie le está prestando atención. La gente está llegando al poder simplemente para el ejercicio del poder como un medio para obtener recursos. Y déjenme decirle, y esto se lo digo como un señor mayor que ha dedicado su vida entera a estudiar, la política sí pone en evidencia la naturaleza humana. El político que no tiene vocación de servicio, lo que hace es utilizar la política para satisfacer pasiones, para obtener dinero, para obtener favores. Por eso la política no es para todo el mundo, porque la gente entonces ocupa una posición y la gente dice, cambió. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, que los corruptos son los gobiernos del PP en España, que ahora mismo dice que se van a mudar porque descubrieron que el dinero del local donde están es un dinero que se consiguió con un dinero que había por detrás. Y eso es en España, que hay instituciones, que hay una sociedad civil monitoreando, que hay una Unión Europea mirando. No, que los corruptos son lo del PSOE. No, señores. De nuevo, es que necesitamos de ética. No es un tema de ideología. Y la política requiere de gente profundamente ética. Señores, yo les agradezco, pero ya es un poco tarde por acá. Y estoy agradecido, Morroel, de ustedes por haberme tomado en consideración para este privilegio que es siempre compartir con la gente lo que uno tiene como, tengo que decirlo, y me disculpan la falta de humildad, como pasión, que es estudiar para comprender el mundo que me rodea, porque ante las incógnitas de la existencia, estudiar ha sido para mí como el tubo de escape. Y entonces lo comparto con ustedes. Así que un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, mi gratitud y doña Aura, mi aprecio, mi cariño. Y de nuevo, gracias a todos. Yo quiero antes que se vayan hacerle una doctor, invitación. Ahora, brevemente, para que tú termines con tu exhortación, debemos de agradecerle infinitamente al doctor, porque en realidad cuando nos propusimos hacer esto, fue para buscar un mecanismo de advenimiento y aprovechar lo que es en este momento, este tiempo de pandemia, que no permite que uno pueda interactuar ya de manera personal, y ya por esta vía, pues podemos verificar espacios donde podemos adquirir conocimiento, y qué mejor manera de que ese conocimiento venga de una persona que lo tiene, y también la forma didáctica en que usted traspasa ese conocimiento que usted ha adquirido en el tiempo de estudio a nosotros. Nosotros queremos decirle, tanto Ramón Santana del Círculo de Lectores, profesor Juan Bosch, y yo, quien preside la Alianza Comunitaria de Nueva York, decirle que estamos en pandemia, pero mañana pueden acontecer otro tipo de situaciones que requieran de que nosotros volvamos a tocarle la puerta para temas como eso, que tienen que ver con geopolítica y no solamente COVID-19. Hay otros temas que son importantes. Así que, doctor, agradecido siempre. Vamos a ver de qué manera pues mantenemos contacto. Ojalá y que los demás puedan interactuar con usted por cualquier vía. Y ahora le va a hacer una exhortación a los que están aquí presentes, que nos sentimos altamente satisfechos de que hayan atendido, temperado este llamado, porque de alguna manera hemos contribuido a que conozcamos un poquito más de lo que es la geopolítica, que lo que teníamos anteriormente de conocimiento. Ahora, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, profesor Iván. Usted sabe que mi aprecio es de doble vía.
Queremos invitarlo a todos a un curso virtual que vamos a tener de la mano del profesor Iván Gatón. Se llama Introducción a China. Va a ser 2 veces por semana, desde marzo hasta abril, y 1 o 2 horas de duración cada día. Cualquier interés, o sea que los invitamos a todos para que puedan disfrutar de ese manjar de conocimiento y de esa sapiencia que tiene el doctor Iván. Así que se pueden comunicar conmigo. Mi teléfono es 646-510-5711 y le estaremos dando mayor información. Ahora, repítelo. 646-510-5711. Así que están todos invitados y podrán ahí hacer todas las preguntas que quieran y todos los conocimientos que quieran adquirir lo podrán hacer a través del profesor. Muchas gracias, Doctor, profesor. antes de que usted se vaya, doctor, yo quiero que abramos el micrófono para que sus amistades, los que han sido alumnos suyos y también los que han trabajado con usted y otros más, puedan saludarlo brevemente, interactuar, un saludo con usted. Abre los micrófonos, Stalin. Adelante todos. Bueno, muchas gracias. Una conferencia bastante edificante y energizadora. Muchas gracias y Dios lo bendiga, doctor Gastón. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. Y ahora, inscríbeme. Robert. Buenas tardes, desde la Ciudad Espacial Houston, Texas, Kirsi, su alumna desde la Dominicana, en la Cancillería y en la universidad y aquí en los Estados Unidos. Profesor, seguimos con usted siempre. Ahora, Regina. Muy buenas tardes, profesor. Desde La Vega, República Dominicana, un inmenso placer. Sencillamente impactante su conferencia. Profesor, Buenas Teófilo tardes. Santiago desde el Boricua College. No podía perderme su presentación y ahora mismo salgo para Albany. Gracias. Buenas tardes, muy buenas tardes. Dania Marrero, desde Panama City. Saludos para todos. Disculpen la facha, pero es que estoy trabajando. Buenas tardes. Profesor, Buenas tardes, mi querido profesor. Caraballo Elpidio de Montreal, Canadá, le saluda a todos y gracias. Profesor. Sí, buena. Buena, profesor. Desde Santo Domingo, Mari Medina. Buena, profesor. Tenemos otra reunión rápida. Así mismo es, otra reunión. Para Claro. pulirnos más, para ponernos más fuertes. Buenas tardes, profesor, desde Suiza, Yani Sabater, un placer. Buenas tardes, profesor, desde Sevilla, España, Isidra Gil. Gracias. Vente aquí, lo queremos vivo, con mucha salud. Amén. Buenas tardes, profesor Gastón. Segundo Einstein de la República. Segundo Einstein. Claro. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Las profesor. reuniones. Lea Dionisio, un saludo Muchísimas desde gracias. Italia y a nombre de todos mis compañeros de Italia. Muchísimas gracias. Dionisio En Ventura. nombre de todos los compañeros de Panamá City, Dania Marrero. Dionisio Ventura de New York. Muy buena conferencia, ilustrativa e interesante. Que se repita este tipo de actividad. Muchísimas gracias, profesor Iván Gastón, Isabel Gutiérrez, desde Venezuela. Muchas gracias, profesor. Muchas Un gracias, abrazo, Iván. Heidi, profesor de Brooklyn. Saludos de Valencia, España. William Reynoso Sánchez, de Valencia, España. Buenas tardes, profesor Gastón, de aquí del área de Brooklyn, José Borré. Una conferencia extraordinaria, excelente. Nosotros queremos verla de nuevo. Inscríbase, Bodré. Desde New York. Buenas tardes. Gracias, mi querido profesor. Excelente ponencia, como siempre. Felicitaciones. Un fuerte abrazo para usted. Quiero decirle que agradecido a todos ustedes y que Alianza Comunitaria, igual que el Círculo de Torres de profesor Juan Bosch,
a estar pendiente para traerle espacios como estos que son ilustrativos y que por lo menos ayudan a llenar esa caja que tenemos en la cabeza de conocimiento. Así es que gracias y Caraballo, suerte por ahí. Dímelo, Morobel, encantado de oír. Morobel, la asistencia, ¿cuántos participaron? 80 y algo. Muy buena, muy buena. Morobel, disculpe, yo creía que tenía el micrófono abierto y estaba hablándole. Te oíste, Maggie. Gracias Morobel, a Aura, a Robles, a Santana por ese manjar que nos han brindado hoy. Gracias a ustedes. Gracias. Gregorio, que se repita. Gracias, hermano. Nos desconectamos y muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Antes de para registrarse en el curso. Querido, hola. Saludos desde Panamá para todos. Dios me lo bendiga de parte de todos los compañeros de Panama City. Felicidades, Marrero. En Panamá, que disfruten por allá lo más que se pueda. El virus no lo toque nunca. Así mismo, activo 24/7, estamos por acá. Gracias, cuídense. Gracias, Robert, por la invitación, agradecida realmente. Gracias por participar, Isabel. Ahí veo a la Mayimba, Raquel. Y Raquel no la estaba buscando, ¿no? Raquel me contactó y me mandó el link media hora antes. Ahí está. Señores, muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Un feliz resto de día.